Hoy voy a hablar un poquito de mí primero y luego voy a hablar de los problemas de salud que se relacionan con el TEA o que nosotros estamos relacionando con el TEA. Bien, yo me presento, muchos de vosotros en principio ya me conocéis, pero por gente que no pueda estar en programa o que no esté aún trabajando con nosotros. Yo soy Marc Serra, soy psiconeuroinmunólogo, estudié fisioterapia, luego de fisioterapia me pasé a estudiar terapias naturales. Si escuchasteis ayer a Katia, pues creo que tenemos algún paralelismo en nuestras historias, ¿no? Que yo me sentía bastante identificado en algunas cosas, pero bueno, es el hecho de entrar en un sistema sanitario en el cual le ves pues muchos puntos débiles y que crees que es mejorable, se puede mejorar, y desde la naturopatía pues buscaba otras herramientas, ¿no? Buscaba otras perspectivas, cosa que ya la fisioterapia me había dado, a otras perspectivas en según qué vertientes. Luego, de la naturopatía, que realmente es algo muy interesante, pero echaban falta un pasito más, ¿no? Que es ese pasito más que encontré en la PNI, que creo que relaciona, desde mi punto de vista, la naturopatía con la ciencia y la naturopatía desde mi punto bien entendida, ¿no? Porque muchas veces pues hay muchos tratamientos que se relacionan con la naturopatía, pero que no tienen esta validación científica o no tienen pues este estudio científico detrás que consideramos muy importante, ¿no? Después de PNI sí que hice alguna cosita más de formaciones externas para poder pues complementar y mejorar la calidad de mis terapias, ¿no? O de mi persona como terapeuta. Y bueno, una de las curiosidades que ya tuve desde un buen principio fue a estudiar problemas de neurodesarrollo y problemas pues, relacionados con el sistema nervioso. Creo que era algo que no se estaba ofreciendo prácticamente ninguna solución ni prácticamente ningún tipo de tratamiento con más o menos coherencia por un lado y por otro efectividad, ¿no? Entonces, pues ya desde un buen inicio de mi vida profesional, hace ahora unos 8 años, creo ya, sí, unos 8 años, pues ya estuve con mucha inquietud, ¿no? Para trabajar con los problemas neurológicos y de neurodesarrollo. Fue un camino difícil donde me encontré pues distintos terapeutas y distintos referentes, pero bien, no hace un año tuve la suerte de empezar a desarrollar un proyecto y ese proyecto me llevó a conocer el proyecto de Katia y finalmente, en lugar de desarrollar un proyecto, pues me sumé al proyecto de Katia, que me pareció un proyecto súper interesante y la verdad pues estoy muy contento de la decisión que tomé y de las decisiones que he tomado desde entonces. Una de ellas, pues como muchos ya sabéis, es asumiendo también la gerencia y compartiendo dirección con Katia y con Aitor de este proyecto que es maravilloso. Ahora es una empresa, dentro de poco, o no tampoco, pero ya en proceso de ser una fundación y nada, espero pues poder aportar muchos años ya no solo al proyecto, sino a todas las familias que, que sois las que realmente sois importantes aquí. Nosotros al final somos, bueno, unas personitas que intentamos hacer lo mejor que podemos nuestro trabajo, que intentamos ayudaros lo máximo posible y al final a esto es a lo que venimos, ¿no? A que las familias pues podáis sacar adelante también vuestros pequeños proyectitos y que tengáis una mejor calidad de vida y que podáis gozar de la máxima salud posible. Entonces, bueno, esto sería un poco mi presentación. Luego me podéis preguntar cositas si queréis, ¿vale? No muy personales, pero sí me podéis preguntar cositas. Y ahora voy a entrar un poquito en materia. Antes de empezar, sí me gustaría hacer un poquito un disclaimer, una advertencia, que es que hoy de lo que voy a hablar está sobre todo basado en nuestra experiencia como Centro Katia Dole. Seguramente, si pedís opiniones en otros sitios o pedís otras experiencias, no será exactamente como la nuestra. Vale, entonces esto sí que quiero que quede claro, porque muchas veces pues, nos gustaría
poder ya hablar de muchos estudios científicos, nos gustaría poder hablar de grandes estadísticas, pero lamentablemente esto de momento no es así. Nosotros trabajamos para ello, para poder enseñaros pues, el máximo de estadísticas, ¿no? Y el máximo de resultados de lo que estamos consiguiendo con el método Katia-Dole, con el método de Katia. Y bueno, sí, de hecho, si aún no habéis visto pues, ese informe de resultados, si entráis en la página web, pues lo podéis descargar y ver el trabajo que estamos haciendo también en cuanto a recogida de datos y en cuanto a estudio e investigación. Yo creo que esto es importante que quede claro, porque al final el trabajo que hacemos es nuestro, digamos, único y exclusivo, y no nos podemos comparar ni podemos hablar por otra gente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros una de las cosas más importantes que vemos en el centro, y creo que es determinante para luego poder desarrollar el método, es que la gran mayoría de niños y niñas con autismo que vemos tienen un autismo regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Quiere decir que en un momento dado hay un detonante que hace que se frene el neurodesarrollo, incluso se vea retrocedido el neurodesarrollo ya conseguido. Esto no quiere decir que todos aquellos niños y niñas con un autismo congénito, es decir, de nacimiento, debido a algún problema genético, debido a algún problema de salud que ya se parte desde el nacimiento, no les podamos ayudar, ¿vale? Esto también a este tipo de niños con autismo también les podemos ayudar, ¿vale? Pero siempre tenemos que tener claro que habrá unas limitaciones y habrá a lo mejor, pues, ¿no? Por ejemplo, hay un tema genético que ahí nosotros muchas veces no podemos cambiar la genética. Sí que podemos cambiar algún tipo de expresión genética, lo que sería la epigenética, podemos ahí intentar intervenir, ¿no? Pero tenemos que tener muy claro que tendremos unas limitaciones. Las limitaciones que ese cuerpecito nos plantee, ¿vale? Entonces nosotros en esos casos intentamos dar la mejor calidad de vida posible, como siempre, ¿vale? Pero siempre siendo sinceros y siempre con esa honestidad que caracteriza al centro bueno, de no poner unas expectativas más altas de las que realmente podemos ofrecer, ¿vale? Esto sería una parte importante. Luego la otra parte mayoritaria, según lo que nosotros vemos, tiene mucha relación con distintos problemas de salud. Hoy hablaremos de estos distintos problemas de salud que vemos, ¿vale? Porque al final el autismo, si habéis leído libros de Katia, que me consta que muchas de las mamás habéis leído, si no, pues os podéis encontrar pues en la página web también podéis ver todos los libros que ha escrito y que todos son muy, muy interesantes. Katia, y yo también lo veo así, ¿no? El autismo es como una etiqueta que ahí va pues como un cajón desastre, ¿no? Va en muchas cosas dentro de ese cajón y dentro de esa etiqueta que al final terminan, ¿no? Con una frenada del neurodesarrollo o con un retroceso del proceso de neurodesarrollo. Eso es muy, muy importante que lo entendamos porque eso hace que cada caso sea un caso distinto. ¿De acuerdo? La gran mayoría de niños pues tienen unas predisposiciones, como por ejemplo problemas digestivos, problemas intestinales, problemas inmunológicos, y llega un momento dado que normalmente es un input de estrés, ¿no? Algo estresor o una agresión de cualquier tipo, puede ser de muchos tipos. Hemos visto pues desde un golpe en la cabeza cuando son muy pequeñitos, desde una separación de la madre cuando han nacido, que eso también puede generar un estrés muy, muy fuerte, un parto muy complicado, ¿vale? Un uso de antibióticos muy continuado en un momento dado, ¿vale? Hay distintos factores que pueden ser desencadenantes. También, evidentemente, todo lo que son factores tóxicos, ¿no? Recuerdo un niño que vivían en Ciudad de México y uno de los puntos del tratamiento que considero que fueron más importantes fue que se mudaron de Ciudad de México, porque en Ciudad de México la cantidad de contaminación que hay es brutal, ¿no? Entonces, pues no conseguíamos
bajar ciertos niveles de metales pesados. Entonces ahí ya teníamos un ejemplo muy claro de cómo la contaminación pues afectaba a estos niños, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner un poquito ejemplos de puntos, ¿no?, importantes para la salud. Los iré intentando ejemplificar, ¿vale? Pero bueno, a eso iremos. Uno que a mí me ha llamado mucho la atención y que desconocía cuando entré a trabajar aquí es la intoxicación por cobre. El cobre es un mineral que necesitamos, es un nutriente que necesitamos, pero muchas veces, y esto muchas de vosotras os lo hemos puesto en la analítica, ¿no? Cobre alto, pues vemos que hay unos niveles de cobre muy por encima de lo que deberían estar. Lo que no nombramos el cobre libre, que alguna vez nos habéis preguntado, oye, pero el cobre no parece en la analítica que esté mal, ¿no? Pero nosotros tenemos una forma de verlo, ¿vale? Que nos permite afinar un poquito más, acurar un poquito más, y ahí sí que vemos pues, que el cobre está demasiado elevado. Recuerdo un caso que había una gran cantidad de cobre acumulado y que parecía que le afectaba bastante al tema de comunicación, del lenguaje. Cobre a veces pues, puede perjudicar mucho a este nivel. Como sabéis, pues el lenguaje ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones, aunque para vosotras las familias es algo muy prioritario, es algo que necesitamos mucho tiempo para poder lograr un buen desarrollo del mismo. Porque al final, si no hay un sistema neurológico detrás que sustente ese lenguaje, muy difícilmente por lenguaje, por ejemplo, de imitación que exista, el niño o la niña se podrá comunicar. Entonces, esto es algo que es muy importante también entender, que trabajamos para el lenguaje, igual que para otras cosas, pero que tenemos que respetar esos timings, como sabes, pues con nosotros 2, 4 años, y ahora pues también Silvia y Katia están para sacar este curso para estimular el lenguaje, pues esto será uno de los puntos a trabajar durante los primeros años, la intoxicación por cobre. Creo que ya a nadie se le escapa seguramente de esta ponencia un punto muy interesante y muy importante también, interesante a la hora de tratar, es el intestino, ¿no? El intestino tiene, yo diría, distintas vertientes a tratar. La primera y la que muchas de las familias, ¿no? Nos buscáis inicialmente es para trabajar los parásitos, para trabajar los hongos, las distintas bacterias, que esto a lo mejor os lo aportamos nosotros después, pero esto es lo que se diría trabajar la disbiosis. La disbiosis intestinal, la palabra disbiosis, significa un desequilibrio bacteriológico, pero aquí le sumamos todos estos patógenos. También pues esta disbiosis hace que el organismo tenga una peor gestión de la inflamación, tenga una mayor sensibilidad a cualquier input que le pueda llegar a ese intestino, generando respuesta inmunitaria, que al final es lo que nosotros intentamos calmar, ¿vale? Esta respuesta inmunitaria. Por eso, pues, los tratamientos antifúngicos, antiparasitarios que os vamos proponiendo a lo largo del tiempo. También dentro de este punto intestinal, ¿no? También hablaríamos de la estructura de la mucosa. La estructura de la mucosa, lo que sería hablar de la permeabilidad intestinal, también va a ser un punto muy importante. Es como la primera barrera. Si la mucosa es poco permeable, no se me va muy bien, no se me va a generar un gran bombardeo hacia el sistema inmunitario. En cambio, si la mucosa es muy permeable, está agujereada, pues tendremos ese bombardeo constante hacia el sistema inmunológico, generando inflamación, generando, por lo tanto, neuroinflamación, ¿no? Eso es algo que también tendremos que trabajar a lo largo del tiempo. Otro problema relacionado que Katia tiene, como conocí a Katia, pues fue leyéndome su libro acerca de la fatiga adrenal y el autismo. Creo que si no os lo habéis leído, pues es un libro un poquito técnico, pero a la vez muy clarividente. A mí me dio mucha luz para entender realmente muchos de los problemas que se daban de salud, ¿no? Entonces, este sistema adrenal, el sistema que soporta los cambios que vivimos en nuestro día a día, si yo me levanto ahora de la silla,
supone un cambio de presión atmosférica en mi cuerpo, un cambio de presión arterial, un cambio en la musculatura, unos cambios que se gestionan gracias a que tenemos este sistema de estrés. Cuando hablamos de estrés, podríamos hablar de peligros. Sería un sinónimo muy apto aquí, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un peligro momentáneo, nuestro cuerpo reacciona y reacciona de forma que pueda gestionar ese peligro, ya sea huyendo o ya sea luchando. Cuando no puedo generar esta respuesta es cuando empiezo a cronificar esta activación del sistema, ¿vale? Y esto pues, nos puede repercutir luego con problemas de gestión inmunológicos, por ejemplo, falta de energía, pues todo el conjunto de problemas relacionados con el estrés y la fatiga adrenal. Más cositas, una cosita muy importante también es la desnutrición. Vemos por analíticas que a veces con Katia pensamos que si esto fuera una analítica de un adulto, estos niveles de desnutrición es que haría que nos arrastráramos por el suelo, porque estaríamos súper cansados, súper falta de energía, con muchos problemas metabólicos. Entonces, es muy importante entender esto porque de los primeros pasos que nosotros nos proponemos es trabajar estas desnutriciones. Y se tiene que medir, se tiene que hacer los seguimientos que os pedimos, porque realmente este tipo de trabajo va a ser fundamental para darle a los sistemas, darle a las rutas metabólicas todo aquello que el cuerpo necesita. ¿De acuerdo? Esto es un punto muy importante. Uno de los sistemas que es muy egoísta en cuanto a la nutrición es el sistema inmunológico. Fijaros que muchas de las cosas que os planteamos tienen relación con el sistema inmunológico. De hecho, si hablamos de PNIE, ¿no? Psico-neuro-inmuno-endocrinología, viene a explicarnos, ¿no? La PNIE que todo está relacionado. Entonces, dentro de todo esto que estamos hablando, a mí me faltaría PNIE de digestivo también, porque el sistema digestivo también tiene una gran influencia. Pero entonces, estos desequilibrios al final tienen una repercusión muy importante sobre el sistema inmunológico, haciendo que éste genere una gran demanda de nutrientes, así como otros sistemas que están generando una gran demanda de nutrientes. ¿Qué más? A ver, los tóxicos, ¿no? Comentaba antes, pues uno de los puntos también muy importantes es los tóxicos ambientales. Metales pesados, manganeso, cobre, ¿no? Todo esto también es un gran punto que nos satura, por un lado, ¿no? Los sistemas de detoxificación, haciendo que la propia vida, los residuos que generan la propia vida se acumulen, y eso sería como vivir en una, ¿cómo te diría? En una super resaca constante, ¿no? Cuando se sufre resaca, hay una gran falta de antioxidantes porque el alcohol se los ha comido, digamos, ¿no? Porque en el intento de desintoxicar el alcohol se ha comido todos estos antioxidantes. Entre otras cosas, ¿qué pasa cuando hay este problema por metales pesados? Nos encontramos pues también esta falta de capacidad antioxidante generando pues otro problema a nivel neurológico. Entonces, esto será también un punto muy interesante a trabajar. Que antes hablaba del intestino, también creo que es muy importante la digestión en sí, ¿vale? Es decir, el trabajo que se haga en el estómago. Ver que no haya alguna bacteria mala en el estómago, ¿vale? Que veréis próximamente en nuestro Instagram. No os quiero hacer adelantamientos de cositas que estamos preparando, ¿vale? Pero sí que a lo mejor algunas familias ya lo hemos trabajado, ¿eh? Pero bueno, para mantener alguna intriga, ¿vale? Hay algunas bacterias en el estómago que tampoco nos ayudan y hacen que la digestión se vea frenada, igual que cuando el páncreas no trabaja correctamente, o el hígado, ¿no? O ambos, no hay una buena digestión, entonces hay una falta de absorción también de nutrientes. Esto será muy importante, como decía, para gestionar la desnutrición. Al fin y al cabo, todos estos problemas de salud creo que son problemas que están muy relacionados entre sí, ¿no? Y son indivisibles.
Por eso nosotros planteamos estas valoraciones completas, complejas, ¿vale? Porque necesitamos interrelacionar los distintos problemas de salud, saber cuál es el problema de salud más, digamos, predominante, para poder saber qué empezamos a tratar o para saber qué problema de salud al tratarlo va a generar más beneficio sobre otros problemas de salud. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la explicación de todas las analíticas que os proponemos, de hacerlas de una forma concreta, porque a lo mejor una analítica en un laboratorio no es exactamente la misma en otro, y eso supone un cambio a la hora de nosotros interpretarla o cambia a la hora de que ellos nos den el resultado. Y esto también pues, es muy importante. Como sabéis, finalmente todo esto se resume en que os damos un informe, ¿vale? A las familias que estáis trabajando con nosotros, un informe de suplementación, que veis también que no es un informe cortito, que es un informe que tiene muchos suplementos, que tiene muchas explicaciones, que intentamos apretar también ahí con lo que salen las analíticas, porque a veces pues con los hábitos también lo podemos gestionar, ¿no? Podemos gestionar, pues, por ejemplo, no introducir más cobre o no introducir más hierro cuando no toca, ¿no? Todos esos pequeños matices que son interesantes al fin y al cabo de ir sumando. Entonces, pues esta suplementación que os decía va a ser una de las partes más importantes en el progreso y dentro del método. Cierto es que la alimentación es muy importante, como comentó Katia en la última, me parece que es la última clase que dio en abierto por Instagram, que hablaba de que la alimentación nos ayuda, pero nos ayuda sobre todo porque no nos daña principalmente, ¿no? Frenamos el daño provocado por la alimentación y eso va a ser muy importante para que luego la suplementación tenga realmente el efecto que nosotros queremos. Y como muchas ya también conocéis, a Silvia, que es nuestra psicóloga, pues hace también este trabajo súper importante de ayudaros a mejorar todos los temas relacionados con la conducta. A medida que los niños van evolucionando, que van pasando meses, que van pasando años y que su sistema neurológico evoluciona, también se vuelven un poquito más pillos, un poquito más chantajistas, se van dando más cuenta de aquello que va sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos también que empezar a gestionar todos esos problemas de conducta para que luego en el futuro no vayan a más. Yo no me quería extender mucho hoy, creo que he explicado bastantes cositas. Me podéis hacer preguntas si queréis, si veo pues alguna cosita se me va ocurriendo también para introducir, pues lo iré explicando, ¿vale? Pero ahora sí que, si queréis, ha llegado el momento de levantar la mano. Os agradecería, eso siempre lo decimos, ¿vale? Que las preguntas estén relacionadas con el tema de hoy. Si estáis dentro del programa y tenéis problemas o alguna duda de cosas del programa o cosas muy personales, recordad que tenéis los canales habituales, ¿vale? Entonces, para el buen funcionamiento de la ponencia y para que todas las familias pues les interese lo que vamos a aportar, ¿vale? Os pido sobre todo esto.